Listo, ya estamos, chiquillos, chiquillas. Comenzamos la clase del día de hoy de Puntaje NEM acá en Puntaje Nacional. Sean todos ustedes muy bienvenidos. ¿Cómo están ahí? Los veo en el chat. Bienvenidos sean también los fantasmitas de Dios que no siempre comentan, pero sabemos que están ahí. Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Hola Javier, hola Tomás, hola Milla Caro, hola Gabriela, hola Jessica. Comenzamos entonces la clase del día de hoy. Que tal como ya comenzamos a ver la clase pasada, ¿cierto? Ya nos estamos refiriendo más que nada hacia la última patita de lo que vendrían siendo los contenidos de cuarto año medio, que tienen relación más que nada con los medios de comunicación masiva, especialmente enfocados en el siglo 2021, que es cierto hacia dónde está enfocado cuarto medio, porque ya estuvimos viendo en la parte literaria, cierto, al menos cuando estuvimos viendo literatura contemporánea nos dimos cuenta que estábamos hablando de literatura de siglo XX, cierto, nos enfocamos también hacia finales del siglo XX y ya en las últimas clases nos hemos dedicado a hablar precisamente con respecto a los medios de comunicación masiva, cómo se fueron desarrollando durante esta época en el mundo. De hecho, la clase pasada estuvimos hablando de el cine, así que el cine, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con cómo se fueron manifestando los medios de comunicación masiva. Decíamos que el cine es un gran avance en términos de lo que es multimedial y cómo también nosotros en la sociedad fuimos absorbiendo los mensajes de manera distinta y cómo también la información se fue democratizando precisamente porque decíamos que el cine, el gran impacto que tuvo fue precisamente que tenía una manera de entregar el mensaje por varias vías. Dentro de esas varias vías incluía no solamente la vía escrita o verbal, ¿cierto? Que inmediatamente dejaba un poco fuera a las personas que no sabían leer, que en ese instante en el mundo eran muchas personas, porque la educación no había cobrado la importancia que tiene el día de hoy. Así que el cine decíamos ya que democratiza un poquitito la entrega de información. Lo mismo va a ocurrir, por supuesto, con lo que nos corresponde ver el día de hoy y que ya podían ver acá, ¿cierto? Aquí abajito en el título de la clase que vamos a estar hablando con respecto a la televisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Analizaremos, interpretaremos y además evaluaremos programas que se centren en el diálogo y en la interacción humana y además vamos a apreciar el impacto de los estereotipos televisivos en la sociedad. Básicamente cómo la televisión, ¿cierto? Si bien es un reflejo de nosotros como sociedad, cómo también genera un gran impacto en términos de cómo también nosotros nos relacionamos con la sociedad en sí misma, cómo nos podemos apreciar nosotros mismos en términos de la televisión. Decíamos que cuando estábamos viendo literatura, decíamos que la literatura es un fiel reflejo de nuestra época, la televisión por supuesto que también lo es, también refleja la época en la que vamos viviendo. Entonces, para comenzar, ¿cierto? No podemos dejar de lado el hecho de que la televisión es un medio de comunicación masiva o un mass media, un MCM, un MMC o como sea que ustedes lo hayan visto. En el fondo estamos refiriéndonos exactamente a lo mismo, a los medios de comunicación masiva. Estos medios de comunicación masiva, decíamos, tienen que ver precisamente con elementos tecnológicos que han propiciado que la información no se centre solamente para algunas personas, sino que tal como lo dice el nombre masivo, lleguen a una gran cantidad de personas, es decir, a una masa, un informe, ¿cierto? Se informa de las personas. Por eso dice ahí que los medios de comunicación masiva o medios masivos de comunicación son medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes que van dirigidos a una gran cantidad de público y que pueden atravesar grandes distancias en un mínimo tiempo. Y esa es también una de las características y por qué generan tal impacto en la sociedad. Precisamente porque han acortado considerablemente las brechas en términos del tiempo que nos demoramos en obtener la información. Ahora, este hecho, ¿cierto?, de que sean masivos generan que el receptor pase a generar una masa, pase a generar un ente medio y borroso, deja de ser individual la información, sino que pasa a ser un receptor completamente colectivo. Se diferencian de los medios personales de comunicación como la carta, como el teléfono, como el correo electrónico, etcétera, etcétera, o el WhatsApp incluso también, precisamente porque todos estos elementos son personales, son elementos que van dirigidos a un grupo muy reducido de personas o en el caso, ¿cierto?, de algunos otros que son solamente personales, como decíamos.
Por eso hablamos de medios masivos de comunicación y también de medios privados de comunicación. Los privados son para uno solo o para una masa bastante pequeña de gente, y los otros son, y nos referimos a la gran masa de personas, a la sociedad en general, podríamos decir. Ahora, dentro de las características que nosotros podemos apreciar en los medios masivos de comunicación es precisamente que son abiertos y públicos. ¿Qué quiere decir que sean abiertos? Que no pasan, ¿cierto?, por un elemento en donde si no tenemos dinero no nos podemos informar. Son abiertos, son públicos, podemos llegar absolutamente todos, incluso sin dinero, a poder ser partícipes de la información que entregan estos medios masivos de comunicación. Además, otro de los elementos que caracterizan estos medios de comunicación masivas precisamente es que son multidisciplinarios. En el caso del cine, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, decíamos que abarca, ¿cierto?, algo que habían dejado de lado un poco los otros medios masivos de comunicación, como fue la prensa escrita u otros medios de comunicación masiva como la radio, por ejemplo. En el caso aquí de la televisión y del cine, hablamos de que son multidisciplinarios, abarcan y toman de distintos elementos, de distintos focos, bastantes elementos que en el fondo propician que podamos manifestar el lenguaje en absolutamente todas sus formas, es decir, en el caso del lenguaje verbal, ¿cierto?, a través de lo oral y lo escrito, del mensaje no verbal y la entrega también de mensajes paraverbales. Por lo tanto, es bastante completo en su manera de entregar la información. Además, los medios de comunicación masivos presentan un contenido bastante amplio. No son muy acotados, sino que podemos encontrar contenidos, ¿cierto?, que interesan a algunas personas, que interesan a otras y también que nos interesan a la mayoría. Y dentro de las funciones que poseen los medios de comunicación masiva, tenemos los casos de informar, que ese es el primero y principal de los medios de comunicación masiva, educar, entretener y además a través de la información, ¿cierto?, formar opinión también. Hay preguntas en el chat. A ver, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Dice John Rogel: el cine sirve, pero también los hay inescrupulosos que lo utilizan para sus egoístas fines políticos, negocios y sociología. Sin ir más lejos, Hollywood es un monopolio. Precisamente la clase pasada, cuando estábamos hablando de Hollywood, hablamos, ¿cierto?, del Star System y precisamente de que Hollywood se configura como un monopolio, efectivamente. Si nosotros ahora... tal como tú lo dices, muchas veces hay inescrupulosos que utilizan estos medios, ¿cierto?, que finalmente, si no son bien utilizados, pueden incluso convertirse en armas de manipulación masiva. Pero nosotros también como receptores estamos en la obligación de educarnos, como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto?, de educarnos y poder discernir dentro de los parámetros que nos han enseñado desde siempre, entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ejercernos y presentarnos ante las pantallas como seres críticos, no meros receptores pasivos. Milla Caro dice: profe, ¿cuáles son las desventajas de la televisión? Para allá vamos. Sí, primero estamos presentando, ¿cierto?, más o menos cómo se configuran en sí los medios de comunicación masiva, pero ya vamos a ir hacia las desventajas. Así que Milla Caro, tranquilidad, que vamos para allá específicamente porque vamos a hablar acerca de algunos programas que han ido saliendo, que se originaron junto con la televisión, pero que tuvieron un fuerte impacto, sobre todo en la primera década del siglo XXI, que es donde estamos nosotros insertos. Así que hacia allá vamos. Así que tranquilidad. Ya. Entonces, cuando hablamos de medios masivos de comunicación, y para no explayarnos tanto, ¿cierto?, en cada uno de ellos, porque precisamente nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en la televisión, decíamos que los medios masivos de comunicación se dividían y se separaban, se diferenciaban de los medios privados de comunicación, y por eso encontrábamos en este caso la prensa escrita, que en ese caso entran los diarios, los periódicos, las revistas, los panfletos y una serie de elementos que en el fondo manifiestan la palabra escrita para ser entregado al público, ¿cierto? La radio, el cine, la televisión y además, y por supuesto, estamos viendo la clase gracias a Internet, ¿cierto? Que en este caso también todos estos elementos apuntaron básicamente, la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, Internet, todos estos elementos apuntaron hacia una democratización del saber, de que en el fondo la masa, porque por eso es masivo, ¿cierto? La masa, todas las personas, el receptor colectivo, pueda ser informado y presentarse, como decíamos, ¿cierto?, ante lo que estaba criticando John Rogel,
que es podernos presentarnos como seres críticos ante los elementos que se nos presentan. Insisto, chiquillos, y esto lo venimos diciendo desde varias clases atrás, sobre todo cuando comenzamos a ver el término de distopía, ¿cierto? Que alcanzamos a hablar y generar ciertas críticas ante lo que presenta este tipo de literatura. Decíamos que no nos podemos presentar como seres pasivos, no nos podemos presentar como receptores que no hacen nada, que simplemente almacenan información, porque si nos presentamos ante los medios de comunicación masiva de esa manera, sin criticar nada, es sumamente fácil manipularlos. Y decíamos, ¿cierto?, que cuando estábamos viendo, alcanzamos a ver el tráiler de la película La Ola, que decíamos que era un caso real, es algo que ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la gente decía, pero ¿cómo es posible que la gente haya caído en manos del nazismo y que toda una nación, ¿cierto?, o la mitad por lo menos de una nación, haya apoyado el nazismo y hayan ocurrido tales agravios, tantas cosas malas, etcétera, etcétera? Y decíamos, bueno, el caballero, ¿cierto?, en el que está basada la película, hizo el experimento 20 años después y convirtió a toda una pelea, a todo un colegio, ¿cierto?, y se dieron cuenta de lo fácil que era manipular a la masa, básicamente. Así que por eso, los medios de comunicación masiva, de hecho, por eso también nosotros lo estudiamos, precisamente porque al entender desde el fondo, desde el centro, cómo se estructuran los medios de comunicación masiva, también nos podemos presentar como personas muchísimo más críticas en torno a cómo nos entregan los mensajes. Ya. Entonces, para ir terminando este recuento de lo que son los medios de comunicación masivas, recordar, por supuesto, en qué consiste el esquema comunicativo que se plantea, ¿cierto?, donde la comunicación pasa a través de un emisor, ¿cierto?, a llegar finalmente al receptor y generar también el pimponeo, el intercambio de roles, porque si no tenemos una comunicación totalmente plana. Entonces decíamos que el emisor, ¿cierto?, plantea un mensaje, sin embargo este mensaje está mediado por dos elementos, por el código y por el canal. Siempre este mensaje, por supuesto, referente a lo que es el contexto, o que en este caso aparece con la palabra referente, pero no estamos refiriendo al contexto, para llegar finalmente al receptor. Este proceso, ¿cierto?, de entrega del mensaje y el código especialmente va a sufrir un proceso de codificación y decodificación, donde la codificación tiene que ver con cómo nosotros, el emisor en este caso yo, ¿cierto?, articulo las palabras y utilizo cierto tipo de mensaje de lengua en este caso, para entregarles a ustedes y generando, ¿cierto?, una lengua en común, generando un código en común, nos podemos entender. Básicamente, y súper a grandes rasgos, porque esto generalmente se ve en varias clases, pero súper a grandes rasgos y bien simplificado, en la entrega del mensaje es eso. Tenemos un emisor, tenemos un mensaje que pasa a través de un canal, siempre codificado, ¿cierto?, y llega al receptor. El receptor es el encargado de decodificar el mensaje para poder hacer una entrega y generarse el pimponeo, el intercambio de roles, donde el receptor decodifica el mensaje entregado por el emisor, el receptor lo decodifica, como decíamos, y para emitir una nueva instancia, codifica y se lo entrega al que vuelve a ser ahora, en este caso, el receptor. Ya, dice el biólogo, pero ¿qué tan masivo es Internet si hay un costo implícito que pagar por el servicio de conexión? Buena pregunta, porque decíamos que los medios masivos de comunicación son libres, abiertos, ¿cierto?, que son abiertos para todo el público. Sí, el Internet sí, generalmente hay que pagar un costo implícito, pero recordemos que la mayoría de los gobiernos, no todos, pero sí la mayoría de los gobiernos, tiene planes de integración masiva a Internet a través de Wi-Fi libre. Así que, de todas maneras, por eso decíamos también que los medios de comunicación educan, porque hay muchos medios libres para entrega de esta información masiva y en este caso, por ejemplo, a Internet. En el caso al menos de Chile, nosotros podemos acceder en varios puntos a Wi-Fi relativamente gratuita. Porque hay puntos que son totalmente gratuitos y hay puntos que son relativamente gratuitos porque igual nos hacen observar un video o ingresar nuestros datos, ¿cierto? Y en el fondo estamos pagando un poco con nuestros datos, por ejemplo, los puntos de conexión en medios de transporte público, como lo son los terminales de buses y como lo son, por ejemplo, acá en Santiago, el metro de Santiago. Uno tiene que observar un video primero e ingresar además los datos para poder conectarse a Internet. Me parece que en media hora, no estoy segura cuánto es el tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de las bibliotecas públicas, el sistema de la DIVAM tiene acceso a Internet gratuito para sus usuarios. Así que, claro,
tenemos ahí ciertas dificultades que tienen que ver con el costo implícito en el caso de Internet. Ahora, recordemos de todas maneras que Internet es un medio de comunicación masivo relativamente nuevo, Si lo comparamos con la prensa escrita, es totalmente nuevo, porque la prensa escrita nace en el siglo XV, XVI, por ahí, 15 de hecho creo. Estoy casi segura que es el siglo XV. Sin embargo, el Internet nace precisamente en el siglo XX y hacia la colita del siglo XX, a lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la radio, el cine y la televisión que nacen al inicio. Por lo tanto, también tenemos que considerar que están esos costos asociados y además, y no vamos a terminar aquí solamente con el problema que genera considerar Internet como un medio masivo de comunicación, también tiene que ver precisamente con la alfabetización digital. La mayoría de ustedes, no todos, pero sí una gran parte de los que están, por ejemplo, en el chat, son nativos digitales, son personas que nacieron ya con estas tecnologías insertos en este mundo tecnológico. Hay otros que somos, lamentablemente me debo incluir en los otros, que somos inmigrantes digitales, que en el fondo lo que presenta es una apropiación de algo que empezamos a aprender también algunos desde pequeños, pero que empezamos a aprender una vez que ya nosotros habíamos llegado al mundo y estábamos en otro contexto totalmente distinto. E imagínense lo que ocurre también con sus padres y con sus abuelos, que ellos definitivamente no nacieron ni crecieron con esta tecnología, sino que se han ido insertando de a poco. Entonces, igual, considerar Internet como medio de comunicación masiva es válido porque permite la entrega a muchísimas personas, pero tiene este sesgo que lo podríamos considerar, ¿cierto?, de característica económica, como planteas tú, el biólogo, ¿cierto?, y que también tiene un sesgo de características etarias, es decir, de edades, con respecto a qué tan adecuados estamos nosotros mismos y qué tan cercanos nos podemos presentar ante una tecnología que se nos puede presentar un poco extraña, ¿cierto?, ajena, y que no entendemos bien tampoco cómo funciona muchas veces en el caso, sobre todo, del caso de las personas más adultos mayores. Pero, insisto, todas estas brechas, estas dos brechas que tienen que ver con el rango etario y que tienen que ver con la economía, en el caso al menos del gobierno, hay planes, que es el plan de alfabetización digital para adulto mayor, plan de alfabetización digital para las escuelas, y también está el plan de la DIMAM, como hablábamos, que es la Dirección de Museos y Bibliotecas, que tiene que ver precisamente con presentar el Internet libre para todos, de acceso libre y espontáneo, soberano y bla, 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 bla. Entonces, claro, tiene ciertas salvedades en el caso de Internet como medio de comunicación masiva, pero funciona como tal. Eso sí que sí, y es totalmente innegable. Ya, entonces, decíamos, me voy a empequeñecer para que se alcance a ver ahí. A ver, ahí sí que sí. Ya, decíamos que en la clase del día de hoy nosotros nos íbamos a centrar en la televisión. La televisión es un sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia. La televisión puede recorrer grandes distancias, pero esto de transmitir, ¿cierto?, de manera incluso intercontinental, surgió a partir de los otros eventos anteriores que había, por ejemplo, el cine y, por ejemplo, también la radio. La televisión nace con posterioridad a la fecha del nacimiento de estas dos tecnologías. La televisión, entonces, es el medio de comunicación masiva con mayor presencia en la sociedad occidental, lo que repercute para que sea contemplado como el medio que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. La televisión, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, con el cine, que el cine uno debe ir a un lugar a ver cine, con la televisión pasó algo contrario. El cine se instaló en nuestra casa, es decir, este aparato tecnológico se instaló en las casas y en el fondo se convirtió en un medio relativamente privado, porque lo podemos insertar dentro de un mundo privado que es nuestra familia, para recibir mensajes que todo el mundo estaba recibiendo. Por lo tanto, la televisión, así como la radio, generaron un alto impacto dentro de la convivencia de la casa, la convivencia de la familia en general. La televisión es el medio de acompañamiento que la mayor parte de la población utiliza. ¿Por qué? Porque al contrario de la radio, que solamente transmite sonido, la televisión también transmite la imagen. Por lo tanto, es un acompañamiento mayor, sobre todo para las horas de soledad que tienen muchas personas. De hecho, piensen que hay un chiste, ¿cierto?, que dice que alguien estaba más prendido que televisión de conserje, precisamente porque la televisión lo puede acompañar absolutamente en todo horario. Porque está en la mañana, está en la noche, está en la tarde, están absolutamente todos los horarios disponibles para todas las personas. Esto, por supuesto, cuando nació no era tan así, pero actualmente sí lo encontramos de esa manera.
Por eso, y por eso mismo, actualmente la televisión se configura como una de las mayores industrias dentro de la sociedad. La televisión, y apelando cierto nuevamente a lo que presentaba John Rogel, la televisión, así como el cine, genera una cantidad de ingresos, genera una cantidad de elementos que si son mal utilizados pueden llevar a varias debacles en términos incluso sociales. Entonces, como dice acá, el poder del medio, es decir, el poder de la televisión, radica en la capacidad que tiene de impacto, de penetración social y de poder hipnótico debido a su percepción audiovisual. La televisión, así como lo hizo el cine, generó un impacto que tiene que ver precisamente, y la radio también, generó un impacto que tiene que ver precisamente con que ya las personas, si no sabían leer, no se veían ajenas a la información que se estaba entregando, porque ellos podían, en el caso de la radio, escuchar, ¿cierto? Bueno, cine y televisión también, y en el caso de la televisión y el cine, además, ver. Pero, como decíamos recientemente, ¿cierto? La televisión, al contrario de lo que ocurre con el cine, que debemos ir a un lugar para ver cine, la televisión se instaló en nuestros hogares. Por lo tanto, la televisión actualmente, junto con Internet, es uno de los medios de más impacto social que nosotros podemos encontrar en la actualidad, como decía. Así que, ojo, por eso les decía, siempre es importante estar revisando ciertos elementos estructurales, ciertos elementos que tienen que ver precisamente con cómo se configuran los medios de comunicación masiva para podernos plantear cómo seres críticos ante los mensajes que se nos entregan. Ya, ahora, y aquí me voy a desaparecer porque si no hay mucha información. Ya, ahora, la televisión, como decíamos hace algún momento, se originó una vez que se origina a su vez el cine y la radio. Es decir, la televisión como experimento, como aparato tecnológico, nace a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sin embargo, la televisión como medio de transmisión de información nace recién en el año 1927, es decir, en la segunda decena del siglo XX. Recién en el año 1927 y con posterioridad, como ustedes pueden ver las fechas, ¿cierto? Con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, se inician las primeras transmisiones públicas televisivas hechas por la BBC One de Inglaterra. Es decir, todo esto, como ya sabemos, la mayoría de los elementos culturales hasta el momento nacen en Europa. Después, en el año 1930, la CBS y la NBC también logran hacer sus primeras emisiones públicas, pero esta vez en Estados Unidos. Y en el año 1937 tenemos una televisión pública llamada TF1, que por supuesto en francés, porque esto es en Francia, también logra realizar sus primeras emisiones públicas de televisión. En el año 1936 aparece un hecho totalmente que cambia radicalmente, los elementos de transmisión de información, que es el hecho de la emisión en directo de los Juegos Olímpicos de Berlín a lugares públicos en toda Alemania. ¿Cuál es el gran hito, cierto, que genera este hecho, la transmisión de los Juegos Olímpicos de Berlín? Precisamente el hecho de que sea en directo. Anteriormente, las primeras emisiones públicas, como aparece, ¿cierto?, en el primer punto, se hacían generalmente con una grabación previa. En el caso de lo que ocurre en el año 1936, esto ocurre en directo. Si bien es una transmisión bien limitada, porque simplemente se dirige solamente a los espacios alemanes y por supuesto considerando que prácticamente muy pocas personas tenían televisión, la verdad es que el impacto que generó en ese momento no es mucho, pero si lo miramos hacia atrás y vemos la historia de la televisión, es un gran y un altísimo logro considerar, cierto, que los alemanes pudieron transmitir este evento, que además no es un evento menor, que tiene todo un impacto social en términos de lo que estaba ocurriendo en la Alemania, en términos también, por supuesto, de la tecnología. Y en el año 1939 se comenzó con una emisión de programación en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Es decir, una vez que los alemanes lo lograron hacer, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que como vemos son los que llevaban la delantera en términos de televisión, también comenzaron a emitir en directo programas en ciertos y determinados horarios. La televisión en esa época solamente se hacía en ciertos horarios donde la mayoría de las personas estaba trabajando, ¿cierto? Estaba en pie, pero
no se hacía, por supuesto, de noche, pero es un gran logro dictaminarlo de esa manera. Con posterioridad a eso, en el año 1939, y hasta el año 1953, como dice ahí, la verdad es que la televisión no tiene un gran avance. Piensen que son un poquitito más de 10 años. No tiene un gran avance precisamente porque, como estábamos en periodo precisamente de la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones en directo se terminaron porque precisamente los países que lo estaban haciendo, que eran Inglaterra, Francia y Estados Unidos, estaban metidos en la guerra. Por lo tanto, los países que estaban metidos en la guerra, como decía Inglaterra, Francia y Estados Unidos, dictaminaron que todo su poder económico en el fondo tenía que ir directamente para las arcas de la mantención de los países en situación de belicosas. Por lo tanto, la emisión se detuvo hasta el año 1950 y algo, más o menos. Y, por supuesto, en el año 1953, como aparece ahí ya en el tercer punto, se crea la primera cadena televisiva llamada Eurovisión. Eurovisión es una cadena que integra unas microcadenas que precisamente están a lo largo de Europa. Por lo tanto, aquí ya no solamente tenemos televisión nacional, ¿cierto? Como lo tenía, y vuelvo a repetir, los mismos países, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y en este caso Alemania también, sino que abarca e integra transmisiones televisivas de otros países que recién se estaban originando en términos de televisión, como España, como Italia y otros países de Europa. Y finalmente en el año 1960, terminando entonces la sexta decena del siglo XX, se crea Mundovisión, donde ya se empiezan a integrar no solamente países de Europa, sino que también países de otros continentes. Esa es la gracia que tiene en el fondo Mundovisión. Después, en el año 1969, se transmite, y aquí vamos a ponerlo entre comillas por las grandes voces que siempre dicen que esto no ocurrió jamás. En el año 1969 se transmite la llegada del hombre a la luna. Transmisión de la llegada a la luna. Ah, sí, está bien, pensé que me había faltado algo por ahí. Ya, entonces, en esta transmisión del hombre llegando a la luna, la supuesta emisión del pie ahí en la Tierra lunar. Extraño decir la Tierra lunar, pero bueno, la superficie lunar para que no suene tan extraño. La emisión entonces de este pie en la superficie lunar genera todo un impacto en términos globales. Piensen que partimos en el año 27 con las primeras emisiones grabadas de televisión. En el 36 recién se transmitió en directo y solamente en un país. En el 53 recién se empezaron a crear las cadenas televisivas, ¿cierto? Donde además estábamos con televisión en vivo y a lo largo de distintos países. Y en el año 1969 supuestamente a través de los satélites y toda la tecnología que tiene involucrada el fenómeno de la televisión, lograron transmitir desde fuera del mundo, ¿cierto? Desde fuera del planeta a nuestro propio planeta. Por lo tanto, todo un impacto totalmente gigante ahí en términos de la llegada del hombre a la luna. Y el biólogo que en el chat, ¿cierto?, se está acordando de que en el año 1962, ¿cierto?, Chile también transmitió en directo el Mundial de 62 en full black and white, es decir, blanco y negro, transmitido igual en televisión, ¿cierto? Sí, sin duda. No, es un hecho que lo pasé un poquito por alto, se me olvidó ponerlo, pero sí, tienes toda la razón, que en el año 1962 acá en Chile también tuvimos nuestras primeras transmisiones en términos de lo que fue el Mundial de Chile del año 62, la Copa de Fútbol Mundial. Después, ya durante la década del 70, tenemos la grabación de noticias en campo, es decir, lo que se conoce como el periodismo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre con el periodismo electrónico? La gracia está en que precisamente los periodistas pudieron salir a la calle y empezar a registrar en vivo y en directo elementos que pasaban. Es decir, iban a la calle, hacían las transmisiones desde las noticias, ¿cierto? Y decían, ahora estamos en directo con Julito Pepinillo para darnos el reporte del tráfico, por ejemplo. Lo que para nosotros resulta sumamente cotidiano en las mañanas, ¿cierto? Nos despertamos, vemos el matinal y está Julito Pepinillo dando las noticias del tránsito.
en esa época era algo totalmente impensado. Por lo tanto, estas noticias, esta grabación de noticias en campo también fue un gran avance tecnológico. Y además, y para ir avanzando, durante la misma década del 70 se implementó la televisión a color. ¿Por qué tan importante? Justamente por lo que estaba recordando el biólogo, ¿cierto? Hasta esa época la televisión era exclusivamente en blanco y negro. Hubo muchos avances, por supuesto, durante este tiempo para implementar el color, hasta que durante la década del 70 pudimos llegar a este elemento. Ya después, durante la década de los 80, se desarrolló el sistema de digitalización televisiva, en el fondo, e ir implementando nuevas mejoras, nuevas implementaciones a las salas de estudio. Y de ahí nos pegamos el salto tremendo hacia lo que vendría siendo el siglo XXI, donde los televisores ya no solamente están involucrados en la transmisión y recepción de elementos digitales desde un estudio, sino que durante el siglo XXI tenemos la capacidad de poder conectar nuestros televisores a Internet, generando lo que se conoce como la televisión inteligente. Un poco extraño considerarlo televisión inteligente cuando muchas personas consideran el televisor como la caja idiota, la caja que nos idiotiza porque nos sentamos ahí a ver televisión y a hacer nada más. Sin embargo, el término tampoco está tan mal acuñado, lo de televisión inteligente. Básicamente porque podemos elegir dentro de nuestro propio televisor si elegir el broadcast o el streaming. Es decir, si elegir la programación regular y normal que nos entregan las cadenas televisivas, o elegir, por ejemplo, plataformas en streaming, como en el caso de lo que estamos, de la clase que estamos viendo ahora, ¿cierto? De lo que se puede hacer a través de YouTube, o otras plataformas como, por ejemplo, Netflix, donde si nos aburre lo que aparece en televisión, simplemente le cambiamos, apretamos unos cuantos botones, abrimos unas cuantas aplicaciones y podemos ver lo que queramos, ¿cierto? En este tipo de plataformas de transmisión directa. Avanzamos entonces hacia la televisión y la relación que tiene con el receptor. Y aquí vamos llegando un poquitito hacia lo que preguntaba Milla Caro, ¿cierto? Con respecto a las desventajas que tiene la televisión. Entonces, en este caso, nosotros nos encontramos con que los mensajes que se entregan por televisión son mensajes multimediales, es decir, mensajes audiovisuales, y no solamente audiovisuales, sino que también entregan una serie de otros contenidos de manera rápida y certera. Decíamos que esa era una de las grandes gracias que tiene la televisión, que es democrática, que se integra al hogar, ¿cierto? Como un aparato que prácticamente todas las casas tienen, y donde, gracias a él, ¿cierto? Nosotros nos podemos comunicar, informar en la comodidad de nuestro hogar de lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, para captar la recepción para captar la atención del receptor, la televisión utiliza variados recursos. Dentro de ellos, y precisamente por aquí empiezan a entrar entonces las desventajas también de la televisión. Por un lado tenemos la selección de contenidos, donde se apela a los rincones profundos de nuestra psique, es decir, nos plantean ciertos estereotipos, ciertos elementos como elementos deseables. ¿Qué es lo que genera esto? Por supuesto que puede generar la frustración en el receptor al ver que lo que se presenta ahí es algo que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque la televisión nos muestra modos de vida ideales, es decir, elementos que la mayoría de las personas les gustaría vivir, pero por supuesto no la mayoría tampoco lo tiene. Y la finalización de la clase precisamente la vamos a ir viendo hacia el elemento que tiene que ver con los estereotipos que presenta la televisión. El otro elemento que nos presenta la televisión para integrarnos a nosotros y llamarnos la atención a nosotros como receptores es el uso de elementos formales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que durante determinadas épocas, ¿cierto? Por ejemplo, en verano vamos a ver noticias estivales, que durante la época de invierno vamos a ver elementos de las noticias de que se inundó Santiago o Chile entero, no sé.
tiene que ver básicamente con qué esperamos nosotros de la televisión. Los contenidos se ponen en escena con un gran aparataje de recursos además, porque nosotros nos podemos dar cuenta cuando, por ejemplo, las escenografías de los programas no son tan elaboradas como, por ejemplo, las de otros programas. De hecho, hace poquito tiempo, donde empezamos a integrar esta televisión inteligente, como decíamos, durante el siglo XXI, hace poco tiempo acá en Chile por lo menos se empezaron a implementar sets de televisión en 360. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara puede dar vuelta por absolutamente todo el set y todo el set está conectado para entregarnos información e ir parcelando la información que se nos quiere presentar. Por lo tanto, genera un gran uso de elementos formales y de, como decíamos, la televisión es una gran industria que le da mucho trabajo también a muchas personas. Y finalmente, y apuntando un poco hacia lo que hablábamos en el primer caso, la selección de contenidos, se crean modelos y contextos estereotipados. Es decir, la televisión busca llamarnos la atención, quiere que nosotros permanezcamos ahí presentes y además es un mecanismo de control de masas, es un mecanismo de intenciones publicitarias. Recordemos que aquí la publicidad también entra. Por lo tanto, la televisión nos presenta personajes atractivos para que nosotros los espectadores nos sentamos identificados con ellos y personajes negativos para causar rechazo en el público. Este punto de creación de modelos y contextos estereotipados junto con la selección de contenidos es precisamente dos puntos a los que nosotros como receptores tenemos que ponerle mucho ojo. Recordemos que la televisión es un medio de comunicación masiva, pero de todas maneras está manipulado por las grandes empresas. Por lo tanto, recordemos que, por ejemplo, tenemos canales que son más conservadores que otros, canales que son más liberales que otros. En el caso de la televisión por cable, ¿cierto? Tenemos canales dedicados a las películas, canales dedicados a entregarnos videos musicales, canales dedicados a el mundo del espectáculo, canales dedicados a la telerrealidad y así sucesivamente. Los contenidos que se nos entregan a través de la televisión son contenidos intencionados y depende de nosotros, como siempre, saber elegir y saber dictaminar si lo que me están entregando es así o no es tan así. Entonces, durante las mismas transmisiones o emisiones, por ejemplo, de las noticias, recordemos que un mismo hecho noticioso, recordemos los contenidos, ¿cierto?, de primero o segundo medio, que si bien nosotros no lo vemos, se entiende que ustedes sí lo vieron en algún momento. Recordemos que la noticia por sí misma es un elemento objetivo, es decir, busca presentar la realidad sin estar mediada por ningún tipo de opinión. Sin embargo, decíamos que cuando veíamos la noticia, ¿cierto?, en el colegio hace muchísimos años, decíamos que la noticia, de todas maneras, va a estar presentada por ciertos adjetivos valoradores, por ejemplo, adjetivos calificativos uso de palabras también en términos de de términos despectivos, no sé si existe la palabra despección, en términos despectivos o no, ¿cierto? Cargas semánticas en relación a palabras, ¿cierto? O cargos o elementos que tengan que ver con ver y darnos cuenta de que un canal tiene una línea editorial versus otro canal que tiene otra línea editorial. Por lo tanto, esta selección de contenidos también tenemos que tener mucho ojo, que es lo que nos presenta los canales de televisión como los modelos deseables y atrayentes para nosotros mismos. Ya, entonces, decíamos, Lili Fer llegó a la clase. Hola, profe. Hola, Lili Fer. Entonces, decíamos que los contenidos televisivos, las cosas que nos entrega la televisión, actualmente es muy variado. Prácticamente todo el día y toda la noche la televisión está emitiendo contenidos. Pero estos contenidos, que son tan amplios y vastos, los podemos dividir en dos grandes categorías que a su vez también se van a ir dividiendo en subcategorías. Por un lado, ahí arriba, tenemos los programas de contenido informativo, aquí el contenido de carácter informativo. Estos programas, tal como dice el nombre, buscan informarnos, mantenernos informados con respecto a lo que pasa en el mundo, mantenernos informados con respecto a ciertos elementos. En el fondo aquí cumplen una función, ¿cierto?, de exposición. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los programas dedicados a informar al televidente, tales como los noticiarios, los documentales, la publicidad, etcétera, etcétera. En el fondo nos entregan información. Y por otro lado, y hacia donde apunta la clase del día de hoy, es precisamente los contenidos de entretenimiento, aquellos que nos mantienen pegados a la televisión porque nos parece divertido. Programas dedicados entonces al ocio, a la entretención, a ese rato en donde queremos descansar, pero no nos queremos dormir, entonces mejor prendemos la tele.
¿Qué tipo de programas aparecen entonces en estos contenidos de entretenimiento? Los reality shows, los talk shows, los dibujos animados, las teleseries, las series, etcétera, etcétera. Cualquier elemento en el fondo que lo que haga es que nosotros perdamos un poquito el tiempo, ¿entienden? Perdamos con comillas, porque en el fondo estamos descansando también, para ver televisión que simplemente busca entregarnos entretención. Y precisamente la televisión de entretenimiento es una de las contenidos, ¿cierto?, que se subdivide, como mencionábamos anteriormente. El entretenimiento en la televisión, entonces, también se puede subdividir. Tenemos, por un lado, el entretenimiento de ficción y por otro lado, el entretenimiento de no ficción. Entendiendo la palabra ficción como una entrega de verosimilitud. Eso que puede ser, sabemos que no es, pero puede ser. Juega, ¿cierto?, entonces con la creación de realidades. El entretenimiento de ficción presenta una creación verosímil, es una creación bastante costosa y arriesgada. Y tenemos de ejemplo las series y las películas, como en el caso de arriba, mi favorito personal, Friends, ¿cierto? Donde, si se fijan, es una serie, por ejemplo, Friends es una serie estadounidense que duró 10 años al aire, que fue muy costosa en su momento, porque le empezó a ir tan bien que los actores siempre empezaron a cobrar también mucho más por participar en un programa de televisión que para ellos también tiene un alto costo porque son 10 años interpretando exactamente el mismo papel. Entonces, la creación de ficción o el entretenimiento de ficción es bastante arriesgado porque las empresas, ¿cierto?, que generan este tipo de contenidos no siempre saben si van a tener una buena recepción de parte del público. Por lo tanto, si a una producción le va mal, simplemente la cancelan porque no es rentable para la emisora transmitir esta serie, en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de una serie, o transmitir esta creación en general. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos cómo las series se van simplemente cortando o se van acortando de lo que originalmente iban a ser, o simplemente son sacadas del aire, sin mucho más que decir. Y por otro lado, tenemos el entretenimiento de no ficción, que tal como es el nombre, no es ficticio, por lo tanto ya aquí ya no estamos hablando de una verosimilitud, sino que estamos hablando de una realidad, donde la realidad que se presenta, ¿cierto?, es bastante dinámica, son productos bastante atrayentes. Al presentar la realidad, y al contrario de lo que ocurre con el entretenimiento de ficción, no es muy costoso, porque no tienen que recurrir a pagarle prácticamente nada a los concursantes o a los participantes de esta televisión de no ficción. Por eso el costo disminuye considerablemente para la emisora, lo que es una apuesta bastante gratificante en términos de que si le va bien, genial, sigamos explotando el producto, como ocurre, ¿cierto?, en el caso de la franquicia MasterChef, que en prácticamente todos los países, o en muchos países, ha salido parte de este programa, ¿cierto? Y se puede ir transmitiendo la idea y copiando la idea en distintos países. Y aquí tenemos de ejemplo los reality shows, los docu-realities, los programas de concurso, etcétera, etcétera. A ver, el biólogo se está acordando del programa del canal Cartoon Network, sí, cierto que ellos transmiten prácticamente series animadas en su totalidad. Y además se acuerda de The Big Bang Theory. Sí, también la había pensado, de hecho había puesto The Big Bang Theory antes que Friends, pero me opté por mi favorito personal. ¿Y qué decir de Los Simpsons? Claro, Los Simpsons ya llevan más de 20 y algo temporadas al aire. Por lo tanto, también tenemos ahí una producción que, fíjense, de todas maneras también van decayendo en su emisión. Lo que le pasó, por ejemplo, a Friends, es cierto que llegaron a la temporada 10 y de hecho, si uno aprecia todas las temporadas, la temporada 10 es bastante mala. Lo que le pasó a How I Met Your Mother, que también es una serie que también duró 10 años, pero las últimas temporadas son bastante malas. Y lo que le está pasando también a Los Simpsons, que han decaído bastante en calidad, en trama, en argumento. ¿Por qué? Porque por supuesto los programas se van desgastando. Fueron un gran éxito y se van desgastando en la medida que los empiezan a explotar de sobremanera. Entonces, de todas maneras, sea por donde sea, la apuesta de ficción es bastante más arriesgada para las emisoras de contenidos. Entonces, tenemos aquí el caso de un tipo de producto, de un tipo de programa bastante llamativo, que es el reality show
o también conocido como telerrealidad. Sin embargo, el término telerrealidad, que vendría siendo el término más propicio para una clase de lenguaje y comunicación, porque estamos hablando en términos españoles, ¿cierto? En términos del castellano, la transmisión o la traducción del reality show. Sin embargo, la telerrealidad tiene un problema en su concepto original, que es precisamente que si hablamos de telerrealidad, estamos hablando de cualquier programa que tenga que ver con la realidad. Al contrario de lo que ocurre con el reality show, que generalmente es un programa que está enmarcado dentro de ciertos parámetros. Entonces, en vez de hablar de telerrealidad, vamos a preferir el término reality show. Este tipo de programas, este género televisivo, está encargado de documentar situaciones reales. ¿De quién? De personas que se ven involucradas y se prestan un poco para el juego de este tipo de programas. La gracia que tiene el reality show es que supuestamente, y siempre tenemos que comenzarlos en supuestos, ¿cierto? No tienen guión, por lo tanto, tal como dice ahí, refleja la realidad de la interacción humana. Los reality show lo que hacen es resaltar lo dramático y lo conflictivo de la vida personal de las personas, por supuesto, que intervienen ahí. Por lo tanto, el reality show tiene una especie de intención documental, podríamos decir. Actúan un poco como los mismos programas de Discovery Channel o estos programas que van a la selva a ver cómo viven los animales. El reality show juega un poco lo mismo, pero con las personas. Por lo tanto, para presentar, ¿cierto?, la transmisión del reality show, se presentan o se establecen ciertos marcos o ciertos parámetros que la mayoría de estos tipos de programas ha compartido, que es precisamente elementos que sirven como narrativa, porque son programas que no tienen o tienen en la mínima aparición de un narrador o de un conductor. ¿Por qué? Porque nos están presentando la realidad de lo que se está viviendo dentro del cubículo que resulta ser el espacio del reality. Por eso mismo, la mayoría de este tipo de programas utiliza el concepto del confesionario, ¿cierto? Donde van los personajes a expresar sus sentimientos y emociones y lo que le está pasando un poco frente a ciertas situaciones. Los jueces, que son personas, porque estos programas generalmente son igual programas de concursos, el proceso de inmunidad para no salir eliminado del programa y por supuesto finalmente en el caso de que no se gane la inmunidad, también la eliminación de la persona en cuestión que está participando en este tipo de programas. Entonces, el reality show es un programa, la verdad es que bastante controvertido, porque si bien se nos presenta como que van a interpretar o nos van a mostrar la realidad de un grupo de personas compartiendo, sabemos que de todas maneras, y que además no tienen guión, supuestamente, sabemos que de todas maneras el contenido que aparece ahí también está intencionado, ya sea por la edición que realizan del programa o ya sea por que van, ¿cierto?, los periodistas que están encargados del reality show y le dicen, bueno, mira, ocurrió esto en la casa de estudio, entonces quiero saber cuál es tu opinión. Entonces anda al confesionario y di cuál es tu opinión en relación a tal cosa. Y ahí va el sujeto en cuestión a decir lo que le pareció la pelea que hubo con no sé quién. ¿Por qué? Porque en el fondo igual están intencionando los contenidos. Ahora, el reality show como programa, la verdad es que es bastante antiguo. Bastante antiguo. Muy antiguo. El reality show como programa de realidad nace más o menos en el año 1958 en Estados Unidos. Sin embargo, el primer programa que acuña el término reality show es el programa Number 28, ¿cierto? Que es un programa de televisión holandesa en el año 1991. De ahí en adelante, muchas cadenas televisivas, por ejemplo, la cadena televisiva MTV, toman este formato, toman este tipo de programas que se dieron cuenta que fueron un boom, ¿cierto? Porque sumamente bajo el costo de creación del programa y sumamente altos los beneficios, ¿cierto?, en términos monetarios para las cadenas, donde finalmente se crean una serie de programas bastante similares. Siguen más o menos la misma línea. Tenemos, por ejemplo, grandes franquicias como es el programa Survivor, que es un programa, no sé exactamente de qué cadena es, pero es un programa que ha sido transmitido en todos los países e incluso tenemos los casos de el Survivor, no sé, de donde sea,
que lo doblan y a nosotros nos llega doblado al español. Y en el caso también de el reality show Big Brother, el Gran Hermano, ¿cierto? Que actualmente ha ido ya perdiendo un poco de vigencia, pero en países como España lo siguen dando, porque siguen haciendo el Gran Hermano número 100.000, porque son muchísimos Gran Hermanos. Y ahora, el término Gran Hermano, nosotros lo vimos precisamente, y esto es una de las cosas que llama mucho la atención en términos de reality show, el término de Gran Hermano lo vimos en la clase de utopía y distopía, donde decíamos, ¿cierto? El libro distópico 1984, creo que está bien dicha la fecha, o sea el número, 1984, sí, creo que sí, aparece la figura del Gran Hermano, precisamente como el Gran Hermano que todo lo ve. Entonces uno dice, bueno, es un libro distópico. ¿Por qué le ponen Gran Hermano a un programa de reality show? Donde lo que estamos viendo básicamente es un proceso de decadencia considerable en términos de las líneas argumentales que presenta la televisión, que nació con la idea de educar a las personas y terminamos mostrando la realidad de un grupo de personas que actúan básicamente como circo. Porque eso es finalmente los reality show. Le decíamos, tienen intención documental, tienen la intención de presentar al ser humano en su esencia, ¿cierto? Con sus peleas, con sus amores, con sus dramas, con sus maravillas, con sus amores, etcétera, etcétera. Pero terminan siendo programas, la verdad es que bastante decadentes en términos de cómo nació la televisión y a lo que estamos llegando. Ahora, en Chile, tenemos el caso de nuestro primer reality show que llegó a Chile en el año 2003, es decir, la primera decena, ¿cierto?, del siglo, la primera década, perdón, del siglo XXI, que fue el reality Protagonistas de la Fama. ¿En qué consistía esta apuesta? 14 jóvenes entre 18 y 27 años entraron a una casa estudio donde fueron filmados durante las 24 horas del día. El premio final fue un automóvil y un contrato para participar en una telenovela. Entonces, la verdad es que en esta época, en el año 2003, que fue transmitido el reality Protagonistas de la Fama, fue una época bastante difícil para el canal que lo emitió acá en Chile, que era el canal 13, el canal del Angelito, como se le llamaba. Canal 13 estaba pasando por una crisis económica bastante grande. Entonces, ¿qué apostaron en la línea editorial, ¿cierto?, del canal? Apostaron por dos elementos. Uno, la creación de ficción, y por otro, la creación de telerrealidad. En el caso de la creación de ficción, optaron por la transmisión de una telenovela que también en ese momento fue un gran éxito, que fue la telenovela Machos, y además por la telerrealidad. Entonces apostaron por un producto bastante costoso, como ya decíamos, ¿cierto? Y un producto totalmente barato, que fue Protagonistas de la Fama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nos mostraron y nos vendieron, como el primer gran reality de Chile, ¿cierto? Nos mostraron y nos vendieron y nos dijeron, mira, esto es telerrealidad. Entonces aquí vamos a mostrar la verdadera esencia del ser humano. Y por eso salen ahí todos estos personajes ahí como semidesnudos, porque en realidad se van a mostrar tal cual eran, básicamente. Entonces, la gracia del reality show, básicamente, es mostrarnos un show, mostrarnos un circo, montar, ¿cierto?, y armar toda una estrategia en términos de lo barato que resulta el proceso, ¿cierto? Recordemos que estos fueron chicos que estuvieron encerrados, no me acuerdo bien cuánto tiempo, pero fueron aproximadamente 3 meses en una casa estudio donde vivieron durante 3 meses básicamente gratis porque no necesitaban nada más de lo que les estaban entregando ahí. Los fueron entrenando para ser actores, esa era la gran consigna del programa, porque era un programa de todas maneras de concurso, y el premio final, imagínense, fue un automóvil y un contrato para participar en una telenovela. Sin embargo, varios de los personajes que aparecen ahí lograron ser un gran impacto mediático. La figura, por ejemplo, de Álvaro Valero, que fue el ganador de Protagonistas de la Fama, porque habían 2 ganadores, un hombre y una mujer. Finalmente él logró tanta fama en sí mismo que rechazó el premio, se lo entregó al segundo lugar, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero él por sí mismo agarró precisamente fama. Entonces uno de los elementos bastante llamativos de los reality shows son precisamente el contenido y lo que logran hacer los reality shows. Entonces, dentro de las críticas que se le generan a este tipo de programas, están divididas entre el formato y el contenido.
Oscar Garcés se está acordando de Víctor Avión. Víctor es de mi época, así que Víctor sabe. Víctor me ayuda. Ya. Entonces, como decíamos, las críticas a este tipo de programa se abordan desde dos perspectivas. Por un lado, el formato del programa y por otro lado, el contenido. En términos de formato, ¿cierto? Como ya mencionábamos anteriormente, no necesariamente y realmente nos presentan una realidad, porque ya sabemos que esto está intermediado y está instigado un poco muchas veces por la edición del programa y muchas veces también por las mismas personas que están dirigiendo un poco a este grupo humano. Por lo tanto, tal como dice ahí, no se presenta siempre la realidad por el uso de la edición. Los participantes pueden ser fácilmente entrenados en comportamientos, las historias pueden ser manipuladas, entre otros. De hecho, el biólogo, por ejemplo, ahí menciona que los castings lo hacen psicólogos buscando rasgos histéricos que sirvan para que los personajes den buen jugo, en términos un poquito más específicos, ¿cierto? Para que los personajes en el fondo llamen la atención. Entonces, claramente, el formato está totalmente intencionado, tal como dice el biólogo, ¿cierto? Y como dice ahí la crítica de este tipo de programas. Y por otro lado tenemos la crítica en términos de contenido. Como decíamos, los realities en realidad no nos enseñan absolutamente nada, por lo tanto se pierde una de las esencias que tienen los medios de comunicación masiva y una de las esencias con las que nace la televisión, que es precisamente la de educar. Entonces, en términos de contenido, puede humillar y explotar a los participantes. Los artistas que nacen no necesariamente tienen talento, como en el caso del señor Álvaro Valero, ¿cierto? O tampoco tienen valor cultural. Embellecen la vulgaridad y además el materialismo. ¿Por qué? Porque nos presentan rasgos y elementos que no siempre son muy buenos en términos de lo que es socialmente aceptable o socialmente deseable. Sin embargo, nos presentan una vida bastante frívola, ¿cierto? De personas que en el fondo lo único que quieren es alcanzar la fama. De hecho, pensemos que el reality en sí mismo se llamaban protagonistas de la fama. Y la fama es totalmente un rasgo que no todas las personas necesitan alcanzar. La gracia que tenían este grupo de jóvenes, como decía, era que tenían una edad donde la juventud y la lozanía los acompañan, ¿cierto? Y además también la inmadurez. Por lo tanto, este tipo de programas, la verdad es que aporta muy poco en términos de contenido social. Pero me faltó una pregunta. Que alguien preguntó, ¿quién fue? Javier. Dice, maestra, ¿qué es lo que pasó con el reality Fama contra Fama y otros reality más? Me parece que Javier está preguntando por Rojo. Rojo es otro tipo de programa, pero están cercanos a la telerrealidad, pero es otro tipo de programas. ¿Ya? Pero lo vamos a ver porque también hay un pincelazo a lo que son este tipo de programas de concursos. Ya, otro tipo de programas que también nos muestran un poco la realidad, ¿cierto?, de las personas, son los talk show, conocidos también como programas de conversación, básicamente, así se traducen. Este tipo de programas son programas de contacto inmediato entre las personas que aparecen ahí dentro del programa, donde básicamente lo que hacen o lo que nos exponen es una conversación entre un entrevistador, ¿cierto?, y el entrevistado. El entrevistado suele ser una persona que nadie conoce, es decir, una persona totalmente común y corriente. Sin embargo, en los últimos años este tipo de espectáculos ha tomado tal magnitud que nos presentan también personas famosas, pero no nos presentan a la persona famosa desde su, precisamente, fama, sino que nos presentan a esta persona desde su punto de vista más humano. Por lo tanto, el talk show nos muestra un poco más de realidad, aunque de todas maneras intencionado, que el reality show en sí mismo. Los protagonistas, como decíamos entonces, pueden ser personas que no pertenecen al mundo de la televisión o personas que sí. Entregan testimonios de experiencias personales que provocan un acercamiento con el espectador. La gracia de estos talk shows es que a través de las preguntas que van haciendo los entrevistadores se va generando una cierta empatía y emoción que acerca al receptor con el emisor del contenido. Por lo tanto, este tipo de programas generan una cercanía emocional. Y esa es una de las grandes gracias que tiene, por ejemplo, el programa que aparece allá arriba, que es el programa de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey es una chica estadounidense, ¿cierto?, que logró una fama que en su momento probablemente nunca pensó que le iba a tener, precisamente a través de este tipo de programas. ¿Por qué? Porque ella se emocionaba con sus entrevistados, ella lloraba con las personas que tenía que llorar, ¿cierto? En el fondo generó mucha cercanía con la audiencia y es un logro aún mayor considerando que es una persona de raza negra, ya que en Estados Unidos nosotros sabemos que el racismo se vive muy fuertemente. De hecho, la aparición de este programa fue uno de los programas más antiguos y más duraderos que hubo
dentro de la televisión estadounidense. Y tenemos el otro caso aquí de, no sé si lo alcanzan a ver, quién es este sujeto que aparece aquí de gran cabeza, que es Don Francisco. Don Francisco también tuvo un programa de este tipo, de este índole, ¿cierto? Que se llamaba, no me acuerdo, pero fíjense que la imagen está en blanco y negro. O sea, es un programa totalmente antiguo. Los talk show, así como reality show que tuvo su gran auge durante el siglo XXI, el talk show prácticamente nace con la televisión. Esta imagen es del año 78, para que se hagan una idea, ¿cierto? La televisión llegó a Chile alrededor del año 60, 61, ya con fuerza en el 62 con el Mundial. Esta imagen es del año 78, todavía teníamos televisión en blanco y negro. Ahora, otra de las gracias que tienen este tipo de programas, ¿cierto? Que como generan la empatía con el receptor, muchas veces también presentan especialistas en áreas, ya sean psicólogos, abogados, médicos, etcétera, etcétera, precisamente porque la gente toma este programa como un modelo a seguir. Se informan a través de este tipo de programas porque son como programas pseudoeducativos, podríamos llamarlo, porque de todas maneras tratan de integrar a las personas a la comunidad que no siempre tiene los recursos para presentarse. Y otros programas de telerrealidad que podemos encontrar, tenemos programas que no están del todo manipulados por un guión, como el caso de los documentales, los noticiarios, los programas deportivos, los programas de competencias, cierto que si bien tienen un guión no lo son tan intencionados, y programas telerrealidad como los programas de cámara oculta, los programas Busca Talento, las series de docu-realidad, los programas de juegos, remodelación de hogares y programas de casos de la vida real. Y por ejemplo ahí, ¿cierto? ¿Quién era? Javier, que estaba preguntando justamente por el reality Fama contra Fama. Aquí aparece el programa Rojo, que era un programa de talentos que, al contrario de lo que ocurría, que son más o menos igual de la misma época que Protagonistas de la Fama. La gracia de este tipo de programas es que no los encerraban y no nos presentaban todo lo que ocurría con ellos durante el día, sino que nos presentaban el programa en sí mismo. Ese era el espectáculo, el programa en sí mismo y la presentación de los espectáculos. Cotecita Vázquez piensa en La Jueza. Claro, La Jueza es un programa, por ejemplo, relacionado un poco al talk show, porque ahí presentan los distintos especialistas, ¿cierto? Por ejemplo, la psicóloga Pamela Lagos, donde da consejos y da sus apreciaciones acerca de los casos que lleva viendo. Por lo tanto, sí, esos también son programas de telerrealidad. Exactamente. Ya, ahora, como decíamos, de este tipo de programas, ¿cierto? La televisión nos presenta ciertos estereotipos, nos presenta ciertos modelos a seguir que a veces son deseables y a veces no lo son tanto. En el caso de los estereotipos, tenemos que pensar que la palabra estereotipo, así como a grandes rasgos, significa un modelo totalmente prefijado, simple y reiterativo de un modelo a seguir, de un rol, de un patrón, ¿cierto? Que se constituye a partir de características comunes que la sociedad otorga a ciertos grupos de personas. En este caso, nosotros nos vamos a centrar un poco en los estereotipos de género. Sin embargo, estos estereotipos de género a su vez radican y presentan estereotipos étnicos, estereotipos sociales, estereotipos culturales y una serie de grandes cantidades de estereotipos que podemos ir encontrando en televisión. Sin ir más lejos, y considerando, ¿cierto?, que acá tenemos una publicidad, sin ir más lejos, por ejemplo, hace poquito se hizo una investigación en la Universidad Diego Portales, donde se llegó, analizando los comerciales, la publicidad que se presenta en televisión, se llegó a la conclusión de que el 98% de los comerciales, por ejemplo, nos presentan que aparecen mujeres, las mujeres que aparecen son mujeres de tez blanca, rubias y de un estrato que aparenta ser de un estrato social, sociocultural, socioeconómico alto. Una realidad que en el caso de Chile no es del todo cierta, porque nosotros no somos personas que poseen una raza que, cierto, somos todos blancos, rubios, ojos azules u ojos almendrados, ojos qué sé yo, cierto, porque somos mestizos básicamente, pero nos presentan un modelo a seguir como que fuésemos todos así cuando realmente no lo es. En este sentido, entonces, la televisión, al ser el medio de comunicación más exitoso y más cercano a todas las personas, transmite roles de géneros, sociales, étnicos y culturales, como decíamos, cierto. En este caso, por ejemplo, los típicos comerciales que tienen que ver con elementos de aseo y de limpieza del hogar, donde siempre, o la mayoría de las veces, vamos a decir la mayoría de las veces porque los estereotipos van cambiando, la mayoría de las veces nos muestran, ¿cierto?, a la ama de casas, a la dueña de casa, mujer, siendo salvada por un varón científico.
Entonces, los estereotipos en la televisión cambian, afortunadamente cambian, pero muchas veces están tan arraigados en sociedad que nos cuesta un poco desprendernos de ellos. Sin ir más lejos, hace poquito en televisión estaba mostrando un comercial, ¿cierto?, donde aparecen tanto hombres como mujeres lavando la ropa, lavando las cosas del hogar. Sin embargo, sale una chica diciendo, es tan fácil de usar que hasta Juanito puede hacerlo, cuando Juanito era como su pareja, supuestamente. ¿Cuál es el cambio ahí? Nos dicen, bueno, Juanito también lava el hogar. Pero ella nos dice, bueno, Juanito no tiene tantas aptitudes, pero igual lo hace. O sea, estamos tratando de cambiar los roles de género, perdón, los estereotipos de género, pero no siempre lo logramos de buenas maneras. Entonces, consideremos que los estereotipos de género, ¿cierto?, están dictaminados y están presentados a nosotros desde la antigüedad pura, desde la antigüedad de los griegos, que hace rato que no salían los griegos en clase, de la antigüedad de los griegos. ¿Por qué? Porque precisamente estos símbolos que vemos ahí arriba, ¿cierto? El símbolo que está en color rosado, que representa a la mujer, y el símbolo que está en color azul, que representa al varón, ya nos presentan estereotipos hacia lo que supuestamente debiese ser un hombre y hacia lo que supuestamente debiese ser una mujer. En el caso de el símbolo de femenino, ¿cierto?, lo que se nos presenta ahí, lo que quiere presentar ese símbolo es un espejo. Fíjense que tiene ahí, ¿cierto?, la redondela con el manguito. Es un espejo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la mujer debe ser bella y estética para agradar a los demás. Es una mujer suave, bella, bonita. Mientras que el símbolo del varón representa el círculo, ¿cierto?, representa un escudo y la flechita que sale de él representa una lanza. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente, que el varón es el varón que sale a proteger el hogar, ¿cierto? Sale a proteger a la ciudad, sale a proteger a todo el mundo porque es un varón macho recio y que su labor es proteger a los demás. Vienen entonces, chiquillos, los estereotipos desde la antigüedad más pura. Sin embargo, está en nosotros mismos también irlos cambiando. Como decíamos, lo estamos haciendo, pero, pucha, como que cuesta un poquitito. Ya, entonces, en relación a la evolución de los estereotipos en televisión, tenemos que considerar hacia dónde están enfocados también estos estereotipos. Como ya decíamos, ¿cierto? Este símbolo representa el espejo, el otro símbolo representa la lanza con el escudo. Pero también tiene otro tipo de carga semántica donde este círculo, ¿cierto? Esta imagen de mujer representa una matriz, ¿cierto? Representa un útero junto con el canal vaginal, mientras que el símbolo que aparece allá al otro lado, que es el que está relacionado con lo masculino, con el hombre, representa un aspecto fálico, ¿cierto? Representa tanto los testículos como el pene del varón. Por lo tanto, la mujer, en este caso, ¿cierto?, el símbolo de mujer, está relacionada tradicionalmente con lo sensible, con lo emocional, con la sobriedad, con el recato, con el pudor y con la reproducción, lo que mencionábamos, ¿cierto?, el fenómeno de la matriz, del útero con el canal vaginal. Sin embargo, la figura de la mujer, al estar relacionada con este tipo de elementos, que también tienen que ver con elementos lunares, está relacionada con una dualidad. La mujer, si no es recatada, sobria, emocional, sensible, recatada, pudorosa, un ente reproductivo, se transforma en la mujer bruja, en la mujer mala. El estereotipo femenino siempre tradicionalmente ha presentado una dualidad. Si no es buena, es mala. La dualidad que presenta entonces es la que en el fondo no cumple con ninguno de los elementos antes dichos. Es una mujer mala, desafiante y además una mujer completamente rebelde. Mientras que el hombre tradicionalmente, a su vez, y ojo con la palabra tradicionalmente porque estamos hablando desde el origen, tradicionalmente se le ha asociado a lo racional, a lo frío, a lo inteligente, a lo insensible, a lo creativo, a lo sostenedor, al cercano al poder, etcétera, etcétera. Porque el símbolo de varón también está asociado a la figura del sol. Fíjense aquí, tenemos entonces la lunita, ¿cierto? Y ya tenemos el sol. Ya, ahora, como decíamos, sin embargo, ¿cierto? Si bien estamos hablando de lo tradicional, los estereotipos avanzan, los estereotipos cambian. La mujer, al estar teniendo mayor participación en sociedad, ¿cierto?, desde la década del 60 aproximadamente, ha dejado un poco de lado esta presencia, ¿cierto?, de lo tradicional, de lo frágil, para salir también al mercado laboral, mientras que el varón, el hombre, también ha empezado a expresar sus sentimientos, liberándose de ser figura ruda o fría.
Lo bueno de esta evolución, ¿cierto?, de estereotipos en televisión, como nos lo han ido mostrando, es que también hemos podido ir mejorando un poquitito, en términos de, y considerando que justamente es el día de hoy es el Día de la Salud Mental, hemos podido ir explorando ciertos niveles de elementos psicológicos que hasta hace mucho tiempo estaban un poco vedados. Esta idea, por ejemplo, de que los hombres no deben llorar, la televisión ya nos ha presentado tantos hombres llorando que ya no es tan extraño y ya no es tan una frase que se le presenta tanto al hombre, ¿cierto?, al varón, en términos de que en el fondo un poco muchas veces coarta su libertad emocional y por lo tanto también tenemos grandes índices también de violencia e índices de frustración y depresión en varones. Por lo tanto hay que tener también en consideración este tipo de elementos. Y para reconocer los estereotipos en televisión, vamos a ver un video que es súper educativo. Es tan educativo que aparece una tía de párvulo. Aparece una tía de jardín. Es un video que está precisamente diseñado a cómo nosotros debiésemos presentarles o enseñarles a los niños los estereotipos en televisión. Sin embargo, como muchas veces estos elementos, y considerando también la contingencia, la situación en la que nos encontramos como sociedad, cierto que el término, en términos de lo que es el feminismo y toda esta ola, cierto que ha cobrado tanta importancia, es un video que en el fondo también nos explica un poco cómo nosotros que ya estamos bastante más grandecitos, cierto que uno dice, bueno, es una tía de jardín, no me sirve mucho que me enseñe ella. Nosotros que estamos más grandecitos también lo podamos entender, así que les estoy advirtiendo que el video es como bien enérgico, ¿cierto? Porque es precisamente una tía de jardín quien lo hace. Sin embargo, es un video que está aprobado por el Consejo Nacional de Televisión, que no es menor, considerando que es precisamente el medio, ¿cierto?, que regula la televisión en Chile. Ya, entonces vamos a ver este video de la tía de Integra. Los programas de televisión que ven nuestros niños y niñas tienen un impacto en los roles y en la imagen corporal asociados a los hombres y a las mujeres. Por eso es importante fomentar desde la primera infancia las imágenes diversas de lo femenino y lo masculino en los programas y películas que ven nuestros niños y niñas. Te recomendamos. Identifica con tus hijos e hijas los estereotipos de género que aparecen en la televisión, cuestionando las ideas preconcebidas de cómo debería ser un hombre o una mujer. Muéstrales que no todo es superhéroes o princesas. Busca junto a ellos programas que tengan diversos personajes, como una niña valiente o curiosa o un niño conectado con sus emociones. Busca con tus hijos e hijas programas que destaquen las diversas personalidades y apariencias que tienen los niños y niñas. Cuando hablen en la casa sobre personajes de televisión o personas reales, enfócate en destacar sus cualidades y no te centres en sus aspectos. Recuerda, somos un ejemplo para nuestros niños y niñas. Si deseas más información, ingresa aquí o de manera gratuita llama a Fon Infancia. Entonces, chiquillos, el llamado, por supuesto, decíamos, lo iniciamos, ¿cierto? Iniciamos la clase precisamente presentando este elemento. El llamado, chiquillos, está a ser personas críticas ante lo que nos presentan en televisión. La televisión, bien utilizada y bien analizada, puede ser súper entretenida, porque ya decíamos, tenemos la televisión de información, ¿cierto? Y tenemos la televisión de entretención, que de hecho por ahí nos centramos en la clase del día de hoy. Sin embargo, el llamado es precisamente a generarnos y a sentarnos frente a la televisión como seres críticos y poder también enseñarles a los más chicos en la casa, porque esto está centrado, como decíamos, en los más pequeños, pero nosotros también nos podemos seguir educando junto con ellos, enseñarlos a los niños en la casa, ¿cierto?, que los estereotipos no siempre son buenos. Tenemos que ser personas libres e ir aprendiendo en la medida que vamos creciendo también
qué es lo que también queremos para nosotros y qué es lo que nosotros tan más grandes queremos para los más chiquititos. Entonces, para ir concluyendo con los elementos negativos de la televisión, el reality show, el talk show y cualquier programa de telerrealidad ha estado generando en los últimos años un problema. Y este problema es el conocido síndrome o delirio de The Truman Show o el show de Truman. El show de Truman es una película maravillosa. Estamos terminando casi todas las clases con películas recomendadas. Es una película maravillosa que nos presenta la vida de un joven llamado Truman que está en un reality show. Sin embargo, todas las personas a su alrededor saben que él está en un reality show, menos él. Él no tiene idea de que está metido en un reality show. Entonces, el delirio o el síndrome de The Truman Show precisamente es un término que se acuñó varios años después de que salió la película, en el año 2008, pero que genera que las personas que empiezan a sentir este tipo de síndrome, lo que empiezan a generar es una persecución. Piensan que su vida está inserta dentro de un programa, por eso es el delirio de The Truman Show, en el que el paciente, es decir, la persona que está sufriendo este síndrome, ¿cierto?, cree que su vida es parte de una escena teatral o de un reality show. ¿Se habían dado casos anteriores? Por supuesto, los reality sí se habían dado, pero en menor medida. Con la aparición de los reality show, la verdad es que empezaron a aumentar considerablemente los casos. No es un tema clínico reconocido en términos de que, de todas maneras, es un delirio de persecución, pero tiene este nombre en especial, ¿cierto? Ahora, el delirio o el síndrome de Truman Show se puede ocasionar también producto de lo que se han llamado las personas desechables. Y fíjense el nombre que le dan, personas desechables. Qué feo término para referirse a un ser humano. Luego del triunfo, estos seres humanos colapsan, ya sea por el descenso de su fama o porque se les acabó lo que es por el motivo por el cual estaban viviendo, básicamente. ¿Qué es lo que le pasó a la señorita que ustedes ven aquí? Que es la señorita Susan Boyle. Susan Boyle, además, tiene otro tipo de características como persona, ¿cierto? Pero es una persona que se presentó en un programa de talentos, una persona ni siquiera tan mayor, pero creo que pasaba ya los 40 años, no era muy mayor. Que impactó el mundo con su voz. Tenía una voz maravillosa, preciosa, encantadora, muy, muy, muy bonita. Conmovió a muchísimas personas con su presentación. Llegó al final del programa de talentos, que era un programa tipo The Voice. No era The Voice, era British Got Talent, si no me equivoco, que es un programa de talentos, básicamente. Y no ganó. Cuando terminó el programa, quedó en segundo lugar. Cuando terminó el programa, ella felicitó a los ganadores, se fue al hotel donde se estaba alojando y empezó, ¿cómo decirlo? Y empezó su debacle. Empezó su caída, su descenso. Se impactó tanto la pobre Susan Boyle con su maravillosa voz. Se impactó tanto por no haber ganado y básicamente porque el programa también terminó, ¿cierto?, que tuvieron que internarla, tuvo que pasar por un proceso psicológico psiquiátrico, etcétera, etcétera, porque se impactó al término del programa de no haber ganado, por un lado, ¿cierto? Y de que la fama también le golpeó, la golpeó muy rápido. Por lo tanto, ella también, lamentablemente, experimentó y sufrió lo que se conoce como el delirio o el síndrome del show de Truman. Y, como decíamos, estamos concluyendo prácticamente todas las clases con películas. Así que lo que vamos a ver, y para que estén invitadísimos a ver la película, que está en Netflix. Afortunadamente, esta sí que está, porque creo que la vi hace poquito. Vamos a ver el tráiler de la película de The Truman Show, que básicamente resume un poco los contenidos que estuvimos viendo en la clase del día de hoy, que tiene que ver con cómo la televisión nos afecta y cómo también nos podría llegar a afectar. Y recuerden que todos estos elementos están unidos precisamente a la distopía que estuvimos viendo hace algunas clases atrás. Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. Es una vida. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, ¿por si no nos vemos luego? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué te entre el gusanillo de romper con todo? ¿Dónde iba a ir? Que te hubieras sido conducida ciertamente. Vais a tener que seguir sin mí. ¡Que alguien te ayude! ¡Estoy improvisando! ¡No sabéis hacer nada mejor! ¡Vais a tener que matarme! ¡Vas a conseguirlo! ¡Aguanta! En nombre del estudio te exijo que cortes la emisión. Seguimos. Eleva el temporal. ¡Eleva el temporal! Ya. Chiquillos. Entonces, esta película es de las que estamos llamando peliculazas. Es una película sumamente potente en términos de lo que genera básicamente la telerrealidad, de qué es lo que puede llegar a generar la telerrealidad. Y recordemos que la chica esta, Susan Boyle, ¿cierto?, que sufrió el síndrome o delirio del show de Truman, ¿cierto?, tal como dice el biólogo, era una persona que estaba en términos mentales muy frágiles, ¿cierto? Y fíjense, es denominada, ¿cierto? No ella, sino que las personas que sufren este tipo de síndrome son denominadas personas basuras, que es un término tan feo, insisto, para referirnos a un ser humano, pero sin embargo, es lo mismo que expone el show de Truman. Truman es una persona que no tiene ningún control sobre lo que le pasa a sí mismo, porque todo lo que está a su alrededor ha sido intencionado, ha sido obligado, para que él crea que es una realidad cuando realmente él no la vive. Entonces es muy, muy, muy fuerte el mensaje que nos entrega esta película, porque ¿quién dice? ¿Quién sabe? Recordemos que la distopía un poco nos anuncia de lo que podríamos llegar a vivir. ¿Quién dice que no puede ser así? Nos quedamos ahí un poco con la duda. Ya, entonces, chiquillos, en términos de la clase, en términos de lenguaje, ¿quedó alguna duda? Porque con eso ya hemos concluido la clase del día de hoy. ¿Queda alguna duda? Sachenka Granchester, que pregunta si llegó muy tarde. Sí, pues llegó súper tarde. ¿Queda alguna duda? Michael Vilca se estaba acordando de Carla Lee. La primera chica que salió expulsada del reality Protagonistas de la Fama. Gran valor, Carla Lee. Viviana Montealegre, que preguntaba si esto entraba en la PSU, que supongo que es la PSU. Y no entra. Recordemos que Puntaje NEM son clases que están dirigidas a chicos que están en cuarto medio, a los que ya han salido, a los que están antes, pero con fuerza y con especial énfasis a los chicos de cuarto medio. Estoy viendo si es que hay más preguntas por ahí. Parece que no, porque las preguntas las fui contestando mientras duró la clase. Cotecita Vázquez. Hay una peli de Isla Siniestra, ¿sirve? La de Leonardo DiCaprio me parece que se llama La Isla Siniestra. Y si es así, no la vi. No la he visto. Así que no sé si servirá. Sachenka Granchester, estoy perdida con el horario. ¿No es a las 6:30? Efectivamente, es a las 6:30. Es a las 6:30 hora de Chile. Por si acaso. La clase es a las 6:30 en hora de Chile. Acá ya son las 8. Las 20 horas. ¿Preguntas? Ah, sí, dice Cotecita que sí, que La Isla Siniestra es la de Leonardo DiCaprio. No la he visto, no sé.
Voy a ver si alcanzo a ver este fin de semana. Pretendo que fin de semana largo. Claro, ahí está. Sachenka nos dice que en su país son las 6:40. Claro, Sachenka, los horarios que aparecen en la clase son horarios de Chile. Así que sí, llegó atrasada, lamentablemente. Al parecer tenemos 1 hora y media de adelanto en términos de dónde está tu país, que no sé dónde estarás. Pero hay aproximadamente 1 hora y media de adelanto. Sí, son horarios de Chile, por si acaso. Ya, parece que no hay más preguntas. Entonces, chiquillos, hemos recomendado varias películas en las últimas clases. Así que la película con la que nos quedamos encomendados el día de hoy es The Truman Show. Definitivamente. Tienen que verla si es que no la han visto. Porque precisamente nos presenta los gajes, los beneficios y las desventajas que tienen precisamente estos programas de telerrealidad. Por supuesto, narrado a la usanza del cine, ¿cierto? Además, con una espectacular interpretación de Jim Carrey, que nosotros estamos acostumbrados a verlo en películas graciosas, ¿cierto? En películas cómicas. Esta película es altamente dramática. Y yo, a título personal, creo que las películas de Jim Carrey donde actúa en términos dramáticos son inmensamente mejores que sus películas cómicas. Por lejos. Ya. Terminamos la clase del día de hoy, chiquillos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6:30, es decir, a las 18:30 en horario de Chile. Ya, recuerden eso. Chiquillos, nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Cuídense porque se viene fin de semana largo. Así que a cuidarse, a estar bien protegidos. Pásenlo bien en todo caso. Que estén muy bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!